lo primero, pedir disculpas porque estoy sin afeitar, estoy así vestido, pero he querido presentarme así adrede. Puedes hacer estupendo. No me costaba nada ponerme un clériman y afeitarme, pero la razón es que he estado toda la noche en un hospital cuidando a un niñito y no me ha dado tiempo a afeitarme, ¿no? O sea, es nuestra realidad es esta es mi realidad. O sea, la realidad de la selva no es las fotos que uno pone sino que la realidad es que estamos viviendo en una de las zonas más pobres del mundo, ahí estoy yo, y bueno, pues con situaciones límites, ¿no? Y pues, bueno, pues casi todos los días hago una incidencia, pero realmente llevo casi 3 días fuera de casa y esta noche y ayer la pasé en el hospital cuidando a un niño de 8 años que con una caída muy extraña, pues se ha roto la cadera y la situación es un poquito complicada. Sí. En esta ocasión nos vamos a desplazar, como bien ha comentado el padre, al Amazonas. Ahí es nada, ahí al lado. Y allí hay una numerosa familia, porque hay que llamarla familia, que es el Hogar Nazaret. Y el padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, pues es el espíritu, la cabeza, el alma del mismo. De hecho, hemos hablado 2 o 3 ocasiones por teléfono y siempre está usted pues corriendo que si tienen que operar a uno de sus niños, que está en vela con otro, y la verdad que tiene un mérito y es de agradecer pues más que nunca que esté usted dedicándonos su poco hueco libre pues a nosotros, ¿no? Muchas gracias. Siempre a usted. Sí. Muchas gracias. Sé que también ha estado usted un poquito pachucho, tampoco queremos que alargar mucho porque sé que se quedó usted sin voz y tampoco queremos que esfuerce usted mucho, así que bueno, lo hacemos breve y por otro lado también sé que se ha tenido que desplazar porque allí en Hogar Nazaret no tienen ni wifi ni tienen móviles, ¿no? Se tiene usted que desplazar también para poder conectarse con nosotros, o sea, que le estamos dando mucho la lata, padre. No, que va, es un honor, de verdad que es un honor. Bueno, yo quería presentarle un poquito. Usted es sacerdote católico que nació en Bilbao, estudió en los Maristas, en la Universidad también de Deusto. ¿Teología puede ser? Sí, ¿no? ¿Y en qué año fue ordenado usted sacerdote, padre? Bueno, pues me ordené sacerdote en el año 1989, o sea que dentro de unos meses voy a hacer 33 años de sacerdote, sí. Qué maravilla. ¿Y eso fue algo que usted ya tenía pensado? ¿Fue algo que surgió poco a poco o de improviso? ¿Fue una llamada de la noche a la mañana o fue algo que reflexionó mucho? Esto es... cuando te toca la lotería hay una serie de emociones encontradas, pero poco a poco vas asimilando con el paso de los años qué significa que te ha tocado la lotería, ¿no? Realmente yo tuve un encuentro muy fuerte con el Señor, con Dios. Yo nunca pensé en ser sacerdote. O sea, me fui al seminario a hacer el COU, éramos de la época del COU, y allí pues inesperadamente tuve un encuentro muy fuerte con el Señor y a partir de entonces pues decidí que mi vida tenía que ser para Dios, ¿no? Fueron pasando los años, me ordené de sacerdote, yo sentía que tenía una deuda tremenda, y esto es importante recalcar, con los más pobres, porque ¿quiénes son los más pobres? Los que más sufren. Y a partir de entonces creamos una ONG, y la verdad es que la intención no fue salvar a unos niños, y lo confieso, o sea, no fue dedicarme, yo nunca pensé dedicarme a los niños. Había cantidad de viudas, de personas, cuando matan a un ser querido, es como esa piedra que tiras al agua y se forman un montón de ondas, ¿no? Ya no solamente es la persona que ha fallecido, sino todo ese duelo que no es muy fácil de llevar. Entonces, yo a estas viudas, a estos huérfanos, a estas familias, las quería sacar de sus casas y ofrecerles algo más complicado, ¿no? Que en concreto, que seguro que vamos a hablar, es el tema del tráfico de órganos, ¿no? Entonces, cuando veías que podías hacer algo por los demás, te olvidas de tu propio dolor. Bueno, estoy en un lugar que se llama Región de San Martín, en el selva del Amazonas,
Era una zona absolutamente inexpugnable, no se podía entrar, no había carreteras. Incluso la inmensa mayoría de... Bueno, estoy en el BRAE, o sea, los mayores productores de coca del mundo. Y la razón es que es muy difícil el llegar hasta aquí, ¿no? Es muy, muy difícil. Entonces, esta pobreza material genera una pobreza moral horrorosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo cuando viene algún amigo, me dice, ¿cómo siento que eres militar? ¿Pero por qué? Dice, no, porque lo tienes todo como muy... Organizado, ¿no? Tienes tu unidad logística, tienes un sistema muy jerárquico de trabajo y sí, gracias a Dios, pues si no sería imposible manejar a 300 niños y cada niño tiene una historia horrorosa detrás, ¿no? O sea, yo escribí un pequeño libro, fue un poco escándalo el libro, que publicó Planeta, Hogar Nazaret, Sueño de Dios, que está agotado el libro. Sí, lo he buscado y no lo he conseguido. Y luego bueno, hace 2 años contraje el COVID, fue muy gracioso, porque todo yo escribo el libro pues casi a título póstumo, porque no pensaba verlo publicado, porque no había respiradores, no había solución, e incluso muchos de mis compañeros pues murieron por el COVID, y mi sorpresa fue pues que yo salí adelante, ¿no? Y entonces digo, ¿y ahora qué hago con este libro, no? ¿Cómo lo publico? Entonces en el libro se quitaron ciertas cosas que me comprometían y que no me hacía gracia que se supieran en vida. El libro tiene 2 partes, una parte que está guardado y otra parte que se publicó, que lo publicó una editorial fantástica que se llama Nueva Eva, y un poco mostrando la realidad, ¿no? Y hace poquito, pues, ha salido otro libro que ha tenido un éxito increíble, se llama El secreto es Jesús. Eso, también lo tengo por aquí. Y otro libro, Hogar Nazaret, que lo tengo en camino, pues lo tengo ya para la mesa de noche, o sea que eso van a ser mis compañeros. Y yo espero que cuando nos veamos en España, que seguro que tenemos que vernos, me los dedique, me los firme y muchas gracias, charlar tranquilamente. Claro que sí, claro que sí. Quería, ya que estamos, que nos cuentes un poquito qué es Hogar Nazaret. Para las personas que nos están escuchando, qué labor llevan a cabo, cuál es su día a día. Pues claro, 300 niños, eso requiere, como dice usted, una logística, una economía, 1000 cosas que sí. El día a día será tremendo. Bueno, yo suelo decir que Hogar Nazaret es la locura de Dios. Esto puede parecer muy extraño, pero bueno, somos humanos, ¿no? No es una queja, no es una crítica. Y te das cuenta que la vida, yo creo que es demasiado corta como para perder el tiempo, ¿no? Sí. Y ya está. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Aprovechando cada segundo, viviendo el tiempo presente. Las condiciones aquí son muy duras, son terriblemente duras, de calor, de humedad, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero bueno, gracias a... Yo creo que Dios tiene su pedagogía y te va preparando el corazón. ¿Qué es el Hogar Nazaret? Pues el Hogar Nazaret es una institución de la Iglesia Católica donde hay un número tremendo de personas que hacen ese trabajo de campo, que es el más complicado, de llegar hasta 4.000 comunidades. Entonces, cuando pues sacerdotes, religiosas, catequistas, jueces, hay bastantes pastores protestantes, etcétera, 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 detectan un caso de un niño o una niña que está, vamos a hacer una manera real, que está casi muriéndose, ¿sí? Por una situación X, pues el Hogar Nazaret lo acoge, lo traen al hogar, a veces es una semana en canoa, un niño que está desfigurado, que por las úlceras de la leishmaniasis, especie de lepra, te llegan como trozos de carnes que no distingues, niños que no saben hablar porque nadie les ha enseñado a hablar, niños que están abandonados, niños que, bueno, pues, que yo digo que cualquiera de estos niños saldría en un telediario, porque, vamos, es una cosa... Y entonces, bueno, pues llegan al Hogar Nazaret y yo estoy aquí, pues porque como veo milagros todos los días no soy capaz de marcharme, ¿no? Y el niño, pues, lo primero es que hago llevarlo al médico, decirle, bueno, ¿qué hago con este niño? Y el médico siempre me dice, no hay solución.
Y a los 8 meses me gusta fastidiar al médico, yo otra vez, y el médico se echa a llorar y me dice, ¿pero qué has hecho? Esto es un milagro, ¿no? Y el niño pues no solamente recupera su figura, o sea, su físico, recupera su salud, recupera físicamente su forma, sino que es capaz de sanar el alma, de sanar sus heridas y, como siempre repito, ¿no?, que te dicen, hoy es el día más feliz de mi vida, ¿no? O sea, ahora también he tenido, justo en este momento que tenemos la conferencia, he pasado por la casa de las niñas, ¿no? Niñas que han sufrido muchísimo, y es que de verdad que era una maravilla, donde están felices, tan contentas, Sí. con poquísimos medios. Bueno, no sé, digo, esto es el paraíso en la tierra, ¿no? Claro. ¿Y qué edades tienen sus niños? De todas las edades, no tenemos límite de edad. Es más, ayer, por ejemplo, pues hemos tenido un paso muy bonito dentro del Hogar Nazaret, que uno de los chicos del Hogar Nazaret, de los primeros que recogí, estando aquí yo en Bellavista, porque he tenido 2 etapas en la época de Perú. Una etapa que yo me fui a Madre de Dios, a la minería ilegal. Allí tuve que salir porque ya las mafias, ya el objetivo de las mafias, salvé la vida porque me dieron por muerto y luego 3 veces más intentaron matarme. Era imposible seguir en Madre de Dios. Tenía la opción de volver otra vez a la vida militar, opté por quedarme, y entonces pues aquí solamente llevo 6 años, y uno de los primeros niños que yo recogí, pues ayer empezó a dar clases como profesor, como psicólogo, dentro de la institución del Hogar Nazaret. Ha terminado su carrera con unas notas muy brillantes, e incluso nos habían regalado una beca para la Universidad de West Florida, y nos denegaron Fue muy gracioso porque nos han denegado el visado porque no se creían que podía ser cierto. O sea, como un muchacho de la selva ha terminado su carrera con unas notas brillantes, y incluso la propia universidad regalaba una beca, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos han denegado el visado. En vez de informarse, lo deniegan directamente. Sí, lo denegaron, pero bueno, es igual. Madre mía. Sí, bueno, lo cierto es que ha sido una gozada, porque ese muchacho, pues hoy ha empezado como profesor, ¿no? Y el que era un niño del Hogar Nazaret, pues es un referente fantástico para todos. Claro, claro. Y usted estará henchido de orgullo, no acabará. Estoy muy contento, sí, la verdad es que sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Sí, y él está muy feliz. Sí. Yo soy el papá de todos, la inmensa mayoría son huérfanos, o han tenido una referencia paterna muy desagradable. Claro. Y bueno, pues sí, anécdotas que yo recogí, cosas de la vida, ¿no? Me entregaron una niña de 2 meses, que yo la acepté, la niña, firmé con el juez, pues porque se lo iba a entregar a una familia, la familia lo rechazó, y entonces me vi con una niña de 2 meses. ¿Qué hago yo con una niña de 2 meses, Dios mío? Bueno, pues fue una experiencia maravillosa, y la niña, cuando ya aprendió a hablar, me decía papá, ¿no? Entonces el único papá yo era su padre y su madre. Entonces tuve que aceptar, y de ese separaron todos los niños. Yo soy papá de 300 niños, ¿no? ¿Y puede ser la niña de la portada del libro? No, esa niña tiene su historia. Tenemos dentro del Hogar Nazaret hay varias instituciones. Hemos creado 2 colegios públicos de gestión privada. Uno se llama el Colegio Inmaculada María, otro donde se llama el Rocío. Y tenemos también una escuela de fútbol. Y aparte de eso, hay el Hogar de Niños por Nacer. Entonces, son chicas adolescentes que las obligan a abortar, y aquella chica que no quiere abortar, nosotros le damos la oportunidad, la acogemos hasta que salga adelante. Y es muy bonito porque jamás una muchacha, jamás una chica que le hemos ayudado me ha recriminado, me ha echado en cara, sino que, por ejemplo, la mamá de esta niña la expulsaron a la calle, la acogimos, la pasamos muy mal, y hoy en día esta niña, que ya tiene 1 año, pues está con su auténtica familia y es la alegría de la casa, ¿no? Pero claro, han sido tantos miles de niños que en concreto no recuerdo el nombre de esta niña. Y esto, bueno, pues me hace sufrir, pero por otra parte digo, es que han pasado miles de niños, claro, entonces es que es imposible. Claro. Qué bonito, qué increíble. Y el otro libro tiene otra historia. Si me muestras el libro, esa portada tiene mucho sentido. Esta portada tiene muchísimo sentido. Y si sostienes el libro mientras lo cuento, te lo agradecería un momentito. ¿Sí? Claro. Y la historia es que yo estaba en Mozambique, en Beira, donde estaba también la Guardia Civil, y habíamos abierto una casa
para niños seropositivos, niños que contraían el SIDA, la terrible enfermedad del SIDA, al nacer, porque no nacían por cesárea. Y un día pues estábamos jugando con unos niños más o menos de la edad de este niño, ese niño que se ve no es africano, es peruano. Y entonces el juego consistía en que te tapaban los ojos, ellos te llevaban por donde no querían, te chocaban contra la pared y tenían una risa espectacular. Y la pasamos muy bien, fue un juego sin más. A los 15 días los 2 niños murieron de por SIDA, a las 2 semanas de jugar con ellos. A mí eso me impresionó muchísimo. Y estando en la Catedral Castrense, celebrando la misa, yo me acordaba de esa imagen de los niños que me tapaban los ojos y me llevaban por donde yo no quería, ¿no? Y yo creo que esa es la imagen de la fe. Que es Jesús, lo que hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, es Jesús, era Jesús al que queríamos los últimos días de su vida, que tuviera un recuerdo especial, que tuviera acompañamiento, amor, acogida, ¿no? Y Jesús, que montado sobre mis hombros, me tapa los ojos y me lleva por donde yo no quiero. Pero en definitiva, Jesús que es feliz, Jesús que ríe. Por eso todo lo que sucede en el hogar Nazaret es para bien, ¿no? Porque Jesús está ahí. Y ese es el sentido de la portada de este libro. El secreto es Jesús. Maravilloso. Todo el que quiera saber algo más, que quiera profundizar, su dirección www.hogarnazaret.es. Sí, yo insisto mucho lo de con T, yo te lo digo siempre, porque a veces lo ponen con TH, ¿no? Y entonces ya el dinero será el vecino, ¿no? Que claro, que se han hecho una infraestructura tremenda. Tenemos una réplica del Rocío, exacta, que ya pues en muy poquito tiempo se va a concluir. Llama muchísimo la atención, en vez de la selva, una réplica del Rocío. Ha salido mucho en prensa y tal. Pero todo es granito a granito en pequeñas aportaciones. Hogarnazaret.es es una manera directa de apoyar esta obra, que son Los últimos de la tierra, que es una obra que nació en nuestra propia tierra. Es muy gracioso porque todos nuestros niños llevan la bandera española, ¿verdad? De hecho, los uniformes y tal. Sale en el libro con la bandera. ¿verdad? Sí. Que se equivocaron, en vez de un filete se pusieron con un brazalete a la bandera española, pero no importa, ¿no? Pero bueno, estos son tremendos, ¿no? Y sí, es una obra fantástica que realmente pues está dando unos frutos estupendos, ¿no? Yo en su nombre voy a hacer más publicidad aún, que aparte de que se puede colaborar con los libros estupendos que hemos mencionado, bueno, que ahora mencionaremos otra vez, he estado viendo que hay donaciones puntuales para, digamos, tiene 2 tipos de proyectos, que sería a lo mejor lo más urgente, que puede ser ropa para los niños, material escolar. Lo que hacemos es que el gran problema es que estamos en el Amazonas. Claro. Entonces, siempre está, oye, ¿puedo mandar, puedo regalar ropa? Sí, pero ¿cómo llevas la ropa hasta aquí? Claro. Entonces te cuesta más el container que el contenido. Exacto. ¿No? Entonces es absurdo. Entonces la única manera, por ejemplo, pues ya que hemos mencionado esta ropa que ha regalado, ¿no? Que lo ha regalado una ONG en Navidad de Cooperación Internacional. Y entonces pues digo, mira, yo compro la ropa, te mando la factura, te lo demuestro que yo compro la ropa, o sea, ¿no? Y entonces ya está, porque el otro sale carísimo y además es que no llega. Entonces, bueno, pues... Entonces, por desgracia, lo único que llega aquí es el dinero. Es que es así. Por eso, donaciones puntuales, que como hemos dicho, para cosas que son necesarias, que necesitan ustedes, ropa, comida, material escolar y... Todo. O sea, que a mí me preguntan, ¿qué es lo que necesitas? Pues los niños que están como en su familia, todo lo que una persona necesita, claro. Claro. Y luego me ha resultado muy curioso, muy original, que también pone para seguir construyendo, ¿verdad? Y ponen lo que vale un ladrillo. O sea, por ejemplo, de 10 euros equivale a 100 ladrillos. Es muy claro de ver y además está claro que el proyecto continúa. O sea, que usted tiene ganas de seguir creciendo y me imagino para acoger cuantos más niños pueda, porque claro, en esa situación pues uno cuando empieza ya no sabe cómo terminar, porque ya quiere que todos los niños pueda uno poder darle una acogida. Y hay una película que es de ciencia ficción, pero está basada en una realidad concreta, que es La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Es una ficción, Oscar Schindler es una ficción, pero
es una realidad en un momento concreto de la historia donde hay un exterminio de una raza completa, ¿no? Entonces, pues este hombre hace 1000 cosas por sacar y arrancar a judíos de la muerte segura, ¿no? Oscar Schindler. Pues yo cuando veo esa película siempre lloro porque esa es mi historia, ¿no? Y siempre estás, oye, ¿y si saco a 5 niños más? Claro. ¿Y si saco a 10 niños más? La semana pasada, perdón, hoy es martes, sí, exactamente, perdón, sí, la semana pasada hemos acogido a 23 niñas nuevas. Dices, pero vamos a ver, si no tenemos sitio, pero es que prefiero que estén en una casa segura, que no me las toca a nadie y que nadie le va a pasar nada, a que estén en la calle viviendo, ¿no? Niñas entre 8 años y 12 años, ¿no? 23 niñas que han llegado nuevas, ¿no? Esa es un poquito nuestra realidad. Ya que lo menciona usted, me viene a la cabeza, cuando habla usted de casa segura, ¿quién da seguridad al Hogar Nazaret? Bueno, vamos a ver, en Madre de Dios sí que tuvo bastantes ataques con armas. Ahora, gracias a Dios, es increíble la población como nos quiere, es increíble, pero increíble. Ellos dicen una frase, mañana te puede pasar a ti. Es decir, mañana tú puedes caer en desgracia, te puede pasar cualquier cosa y Hogar Nazaret va a coger a tus hijos totalmente gratis sin preguntarte nada, ¿no? Ni la religión que eres, ni tus ideas, lo que sea. El Hogar Nazaret va a estar ahí, va a dar una respuesta real. Entonces la gente nos adora. Y luego, bueno, pues lógicamente tenemos nuestras medidas de seguridad. Incluso, bueno, pues ahora precisamente esta mañana he tenido una reunión con los vigilantes, ¿no? Tenemos personal de seguridad cuidando la casa, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, todo eso cuesta dinero. Pero vamos, que la mayor seguridad realmente lo hace la gente, ¿no? Incluso la población, ¿no? Claro. Sí. O sea, sí. Bueno, la idea es ahora crear raíces, echar raíces. Estamos teniendo bastantes reconocimientos por parte del Estado peruano y cada vez, digamos que los costos se van recortando porque intentamos que el Estado cubra las mayores necesidades, ¿no? Eso es un poquito el gran reto, incluso que sea autosostenible, ¿no? Las niñas están en un sitio, los niños están en otro, pero luego tenemos un terreno de 70 hectáreas. Lo que pasa es que yo soy un urbanícola, yo creo en la ciudad, no sabía nada de campo y realmente el trabajo agrícola en la selva es casi imposible. El sol te quema, inundaciones y es muy difícil. La producción es muy baja, muy baja, pero a pesar de todo eso, pues el año pasado hemos ganado varios premios, nos regalaron también un tractor, con el primer premio al CEU San Pablo, primer premio Telva Internacional, etcétera, etcétera. Y estos premios pues, nos han ayudado a hacer una buena inversión de cara al futuro, a hacer plantaciones de arroz, de maíz, de yuca, de plátano, y con eso no solamente tenemos para abastecer a los niños, sino unos excedentes que nos permitan ser un poco autosuficientes, ¿no? Eso es un poquito, y de aquí a 2 años la idea es esa, ¿no? E incluso hay un grupito de guardias que estuvieron en África y me están pidiendo que por qué no iniciamos una casa en Kenia, en Nairobi. Y bueno, pues van a venir dentro de unos días, vienen de Kenia, para ver si podemos replicar este Hogar Nazaret que está funcionando muy bien, que los niños, ya digo, dentro de un proceso terapéutico espectacular, se recuperan y a ver si el mismo modelo lo podemos repetir en África, ¿no? Eso es un poquito, es decir, cada vez vamos a más. Quería comentar por encima sus 4 libros porque a mí me maravilla. ¿Cómo usted, con lo que hace con 300 niños, puede escribir 4 libros? Porque nosotros en el día a día, que entre el trabajo, la familia, los que más, los que menos, tenemos 2 niños, 3 niños, nos vemos que no tenemos tiempo ni para llegar al final del día como usted teniendo 300 niños, porque ya le digo, a los que nos escuchan, yo he hablado por teléfono 2 o 3 veces con él y siempre iba corriendo, un niño malito, otro le pasa no sé qué, usted que estaba malo, y sin embargo, ¿cuándo encuentra usted ese tiempo para escribir no 1, sino 4 libros? Bueno, cada libro tiene su historia, ¿no? Es como cada hijo, ¿no? Entonces, el libro Hogar Nazaret, Sueño de Dios, fue un libro como una catarsis porque yo estaba reventado, ¿no?
O sea, en las situaciones, niños, por ejemplo, ahí aparece la historia de un niño, que tenéis muchas historias recogidas dentro de la página web, hogarnazare.es, donde pone relatos, hay historias de ese libro, ¿no? Sí. Porque el libro, como está agotado, pues un niño que vivía comiendo entre los cerdos, ¿no? Y estaba atado con una cuerda. Su madre lo había vendido por una caja de cervezas, ¿no? O sea, historias tremendas, ¿no? Historias horrorosas. Entonces, bueno, pues de una manera, a modo de terapia, yo escribía por la noche, y cuando ya hubo un buen número de historias, pues salió el libro, ¿no? Cuando me vi con el COVID, la verdad es que sentí un poco la sensación de que una obra tan preciosa iba a morir conmigo, ¿no? Y entonces tenía que escribir algo para que quizás alguien recogiera ese testigo, ¿no? Y pudiera continuar la labor del Hogar Nazaret. Y por eso escribí el libro El fuego de María, partiendo desde mi propia historia, ¿no? El fuego de María es mi propio nombre, Ignacio María. Digo, la sorpresa fue que... Y luego, el tercer libro, ese es El fuego de María, y el tercer libro El secreto es Jesús, ha sido un libro que he vivido una situación muy complicada, personal, desde el mes de noviembre, y a veces, pues, hay cosas que te superan, ¿no? Y lo pasé muy mal por un problema que había, me quedé bloqueado y no era capaz de trabajar, no era capaz de rezar, no era capaz, tengo que tomar decisiones muy fuertes todos los días, algunas muy complicadas, y no era capaz incluso de tomar decisiones, ¿no? Entonces, esas palabras de San Pablo, ¿no? Nadie me puede apartar del amor de Cristo, ¿no? Entonces dije, voy a centrarme en Jesús. Todas las noches voy a hacer un poquito para que mi cabeza no esté en el problema, sino esté precisamente en lo que cada noche tengo que explicar. Y bueno, pues gracias a Dios, cuando consigues separarte un poquito del problema es cuando tienes una visión conjunto y puedes actuar, ¿no? Y gracias a Dios, pues no solamente se resolvió el problema, sino salió este libro, El secreto de Jesús, que creo que es el libro más íntimo. Y luego hay otro libro que se publica bajo demanda, que es muy bonito, que es un libro de arte, porque el arte nos acerca a Dios. Yo soy un apasionado del arte, especialmente ahora ustedes que son andaluces, ¿no? Muy curioso, porque hemos hecho en Carvopoma, yo empecé como una pequeña réplica de un cortijo que está en la carretera de Utrera de Sevilla, es el cortijo Chamorro, y entonces me empecé a apasionar por la arquitectura andaluza. Tanto es así que, bueno, pues por la noche por lo menos dedico como media hora a estudiar arquitectura, ¿no? Elementos de arquitectura andaluza, mozárabe, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aparte de escribir libros y atender el Hogar Nazaret. O sea que entonces luego conseguimos que se están terminando las obras del Rocío. Es una obra inmensa de 9.000 metros cuadrados, donde no solamente está la réplica del Rocío del santuario, sino que luego conseguimos hacer una fotografía antigua, porque el Rocío es una ermita que su origen es la casa de un musulmán en la Reconquista, de la época de Alfonso X el Sabio, y que esa casa se transforma en ermita. Cuando el terremoto de Lisboa, en 1750 y tantos, la casa prácticamente, estamos hablando de Almonte, ¿no? Claro. En Huelva, ¿no? Sí. En Portugal. Pues la casa prácticamente se derrumba, no hubo manera, hasta que en el año 1964 se decidió hacer la actual ermita que está en las Marismas, en el Rocío, ¿no? Entonces, con una fotografía antigua es muy bonito, apenas mostrar imágenes, porque hemos hecho una réplica de la ermita antigua, donde casi durante 1000 años estuvo la Virgen, ¿no? Ha costado muchísimo trabajo, mucho estudio, mucha imaginación. No podía haber vigas, eran columnas de carga, había que imitar rejas, por ejemplo. También hoy estoy imitando una reja de hace 1000 años. Y a mí todas estas cosas, es que aparte de gustarme, me entretienen y me separan un poquito de la tragedia del día a día. No es fácil. Vosotros padres que me estéis escuchando, pues cuando un hijo se te está muriendo, pues te destroza el alma, ¿no? Y no eres capaz de trabajar. Bueno, pues no ayuda, ¿no? Y ya digo, pues en un entorno espectacular es donde están los crucificados de la tierra, ¿no? Donde están los últimos, los más pequeños viviendo. Sí.
Yo, sintiéndolo mucho, vamos a tener que cortar y dejarle que siga usted su vida. La verdad que hablar con usted reconforta y se vuelve adictivo porque siente uno como que estamos ahí con usted y da pena. Yo quiero mandar un mensaje a mis compañeros. La vida es muy corta y pasan los años y cuando te das cuenta ya estás jubilado. La vida es muy corta y el pasado es pasado y el futuro es incierto. Yo os invito, queridos compañeros que me estáis escuchando, que me estáis viendo, a que vivamos el hoy. Todo esto yo lo suelo contar públicamente también, porque la última persona que me tiró a la piscina fue la propia ministra de Defensa, Carmen Chacón, cuando de una manera casual yo me encontré con ella en Kosovo. Y entonces yo le conté esta obra y me dijo, ¿y por qué no lo haces ya? Digo, no, pero yo cuando ya sea coronel tengo una paga y no los sueños, hay que hacerlo ya, porque no sabes qué pasaría si mañana te murieses, ¿no? Ella sabía que iba a morir porque tenía un problema cardíaco, ¿verdad? Pero es verdad, o sea, los sueños hay que hacerlos ya. Atrévete a realizar tus sueños, ¿no? Tú quieres hacer esto, hazlo, pero hazlo ya. No esperes, sueña alto, sueña alto. No deje que nos olvidemos de usted ni usted se olvide de nosotros. Y yo invito a que entre en su página web, que se empape de lo que están haciendo ahí en el día a día y que colabore porque somos muchos y se puede hacer mucho con poco. Somos muchos, sí, eso es lo bueno, somos muchos y muy buena gente. Sí, cierto. Muy buena gente, todos, la mayoría, inmensa mayoría. Pues muchísimas gracias, Dios os bendiga. Y nada, rezamos por vosotros, estáis en nuestro corazón y aquí tenéis vuestra casa, ¿eh? De verdad, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. En mi teléfono estamos en contacto y para lo que usted quiera, padre. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Un saludo, un fuerte abrazo, padre. Un fuerte abrazo. Gracias.